esa persona pues queda como viviendo esa situación en el mismo momento en el que ocurre, ¿no? No se producen cambios, ¿no? Hay veces que te vienen personas a consulta y te dicen, es que esto pasó hace 2 años y parece que ha pasado hace media hora, estoy todavía ahí, ¿no? Con toda la emoción exactamente de la misma manera. Bien, aquí tenemos un poco el esquema de qué es lo que ocurre, ¿no? Tenemos cómo entraría un estímulo de una manera adaptativa, atravesaría el tálamo, la amígdala, el hipocampo, de una manera normal, pasaría a los lóbulos frontales, donde se integraría, se planificaría la información y todo esto sería almacenado de una manera funcional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en una situación de peligro, la adrenalina y la noradrenalina impiden que esa situación pase por el hipocampo, o sea, se produce un bloqueo aquí, y esa información no se procesa. Y por eso queda ese evento ahí produciendo una sintomatología. Bien, ¿qué es eso del MDR? Pues el MDR es un abordaje psicoterapéutico que ayuda a las personas en momentos difíciles, ¿no? En experiencias difíciles que han tenido en su vida. Y se puede utilizar para muchas cosas. Bien, entonces, la información que procesamos es una información que la persona ya tiene, es algo que a ella le ha pasado, ¿no? Y por eso se procesa de una manera natural. Se desensibiliza y esto pues, da como resultado pues, una respuesta adaptativa, ¿no? Que la persona puede integrar ese suceso dentro de sus esquemas de personalidad y pueda dejar de producirle una sintomatología, ¿no? Este tratamiento consta de 8 fases. Estas fases tienen unas duraciones diferentes y sobre todo es muy importante pues, coger una buena historia del paciente, ¿no? Se ha de preparar, se ha de explicar cómo funciona el método y después se ha de hacer la sensibilización mediante el MDR. Aquí es muy importante la relación terapeuta, ya empezamos, paciente. ¿Por qué? Porque generalmente se trabajan cosas que son bastante duras, entonces se necesita mucho el vínculo de confianza. Bien, ¿cómo se realiza ese procesamiento de información? Pues el paciente tiene que focalizar su atención a una diana que previamente vamos a hablar, ¿no? Vamos a decidir entre ambos. Y esta estimulación, como os decía antes, puede ser visual, para que os hagáis una idea, el terapeuta va haciendo así, la persona va moviendo los ojos de derecha a izquierda, puede ser auditiva, mediante unos auriculares, se van produciendo unos ruidos alternativos, o puede ser táctil, que puede ser mediante golpecitos, o mediante, hay como unas almohadillas vibradoras que van dando pues, una vibración alternativa a un lado y a otro. ¿Ahora? Sí. Vale. Entonces, el MDR es una técnica que contiene muchos elementos, son elementos efectivos, según Sapiro, en el año 2001. Se realiza un vínculo entre los componentes de la memoria del cliente, que incluyen la imagen, las creencias negativas, las sensaciones físicas que está teniendo a raíz de esa imagen, ¿no? Que a veces es una imagen recurrente, o quizás a veces sobre las creencias que pueda estar teniendo. Este método favorece la atención plena, lo cual lleva a la aceptación, y después también está la parte de asociación libre, ¿no? Como os decía antes, se coge una parte de la red neuronal, ¿no? Que está enganchada de alguna manera a la emoción a ella y se va tirando, ¿no? Con lo cual van viniendo otras ideas, van viniendo otras veces en las cuales la persona se ha sentido de esa misma manera, que a veces
tiene que ver con el punto del cual salimos y otras veces no. Y esto pues nos ayuda a procesar ese material traumático. Bueno, yo entre las bases teóricas del MDR que he encontrado, la bibliografía que he encontrado nos habla de todas estas: afecto, apego, conducta, procesamiento de la información, cognitivo, humanística, basadas en el cuerpo, cognitivo-conductual, interpersonal, centrada en la persona. Yo hay algunas de ellas que no tengo formación y no sé verles la similitud, pero bueno, a lo mejor vosotros sí que sabéis verlas, ¿no? O sea, esto pues a medida que veamos el método ya les iréis encontrando. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurre cuando hay un estrés postraumático, ¿no? Pues tenemos que hay unos cambios que ocurren en nuestro cerebro, como hemos dicho antes. La información se bloquea, la adrenalina y la noradrenalina están disparadas, el cortisol, como nos decía antes Helen, también está de una manera disparado. Todo esto nos produce mucho malestar, ¿no? Hay una hiperactividad de las estructuras simpáticas, hay una hiperactividad de las estructuras límbicas, de amígdala, supresión de altas estructuras corticales, por ejemplo, el área de Broca, en personas que ante una situación se quedan sin palabras, ¿no? Se quedan tan bloqueadas que no pueden hablar, ¿no? Y dificultad en procesamiento de la información, ¿no? O sea, es que no puedo pensar en estos momentos sobre esta situación, ¿no? Con lo cual necesito quizás a alguien que me ayude a hacerlo, ¿no? Bien, estas son las tres estructuras principales que están implicadas, ¿no? Que ya las he introducido: el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal, ¿no? Ahora, y aquí tenemos la función que tiene cada una de ellas y la alteración que produce. Bueno, si habéis trabajado con personas con estrés postraumático, yo encuentro muy representativa esta, ¿no? De que a veces las personas se quedan enganchadas en una determinada cosa, ¿no? Recuerdo un chico que recordaba cómo caía la zapatilla de una persona a la que había atropellado, ¿no? Y no podía dejar de ver ese pie con la zapatilla colgando, ¿no? Otras personas presentan amnesia, el incremento del condicionamiento, personas que porque les pasa algo en un determinado lugar, pues ya no pueden pasar por ahí, ¿no? Ya no, lo evitan, ¿no? También a veces hay fallos en la inhibición de cogniciones, pérdida de la memoria de trabajo, pérdida de contención de emociones, sobre todo el aumento de flashbacks y los déficits de información, ¿no? Y de concentración. Bien, todo esto nos lleva a disociación, ¿no? A qué es lo que pasa cuando hay un trauma. Muchas veces las personas se disocian. Fue Janet quien en 1889 nos dice que los traumas no resueltos generan déficits profundos en la capacidad de integrar las experiencias. Ya nos está introduciendo esa parte de bloqueo, ¿no? De que la persona se queda bloqueada por algo y de alguna manera a partir de ese momento, quizás en algunas áreas de su vida, no puede funcionar de una manera correcta, ¿no? Procesos que normalmente son unificados, como emociones, pensamientos, los recuerdos, pues quedan separados. Y a lo mejor pues, la persona puede ver la imagen y sentir otra cosa, ¿no? Recuerdo una chica que explicaba que su padre había muerto, ella tenía un vínculo muy fuerte con su padre, y me lo explicaba riendo mientras que iba llorando a lagrimones y me decía: no sé por qué lloro, porque mi padre murió hace muchos años y a mí esto no me produce nada. Bueno, te produce y no te produce, ¿no? Porque a partir de ese momento desarrolló un TOC y llevaba 20 y tantos años medicándose de un TOC. Y a veces pues una excesiva compartimentalización de esa experiencia, ¿no? En el sentido que os decía antes, ¿no? De que puede ser que esto
se guarde en un cajoncito dentro de nuestra cabeza, que hagamos como si no hubiera pasado y sigamos nuestra vida, pero con otras dificultades, ¿no? Yo un chico que me decía, no, yo entré a la cocina y me encontré que mi padre se había cortado el cuello. Bueno, pero esto yo creo que no pasa nada, ¿no? Bueno, pasa y no pasa, ¿no? A lo mejor no estarías aquí. Bien, una forma de compartimentalización, ¿no? También se evidencia de dos maneras, ¿no? Cuando la persona tiene sensibilidad emocional y corporal y la evitación de estímulos que recuerden al trauma, o personas que hacen justamente todo lo contrario, el estar reviviéndolo constantemente, ¿no? El tener en su cabeza en todo momento aquello que ha pasado. Recuerdo un atraco, ¿no? En el cual hubo una víctima y bueno, la persona que yo trataba era una persona que durante 20 y muchos minutos estuvo intentando detener la hemorragia de su compañera, ¿no? Y esta persona, pues la única cosa que tenía en la cabeza era ella con el pañuelo apretándole y diciendo aguanta, 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 y sus 24 horas del día era esto. Bien, aquí os presento las fases del MDR, que son 8. Vamos a ir comentándolas una a una. La primera fase sería hacer una buena historia del paciente y hacer un plan de tratamiento. Explorar esos síntomas disociativos. O sea, cuando te dicen no, a mí esto no me afecta, vamos a ver si de verdad te afecta o no te afecta, ¿no? Mirar si consume sustancias, porque hay muchas personas que consumen sustancias para pensar, para olvidar. Preguntar si